es muy común usar la mediana en estadística bayesiana. Pero ya implica cambiar el método. No elimino los datos, me quedo con esa información, pero voy a cambiar el método. Se puede volver complicado el no querer eliminar información sin cambiar de método. Ok. No sé si algo más dijeron. Más complejo, ¿no? ¿Qué es la estadística bayesiana? Pues te diría de manera muy simplista que es reconstruir los principales resultados, si no es que todos, de la estadística que todos conocemos, pero con un criterio, diría simplista porque diríamos calculando probabilidades con el teorema de Bayes, ¿no? Que es una probabilidad condicional. Es una estadística que resulta de cambiar la forma en la que contamos probabilidades o asignamos probabilidades a los eventos. Para los que les gusta la bayesiana, pues van a decir que es superior a la estadística que todos conocemos, la estadística frecuentista. Como lo que vamos a ver nosotros, por ejemplo, es estadística frecuentista, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis. Pero podríamos, estimación, por ejemplo, ¿no? Estimación puntual, inferencia estadística, bajo la idea de estadística frecuentista. Pero podría haber inferencia bayesiana, pruebas de hipótesis, intervalos. Los intervalos, por ejemplo, ya no se llaman de confianza, se llaman intervalos de probabilidad. Tienen una interpretación diferente a la que nosotros vamos a hacer de un conjunto de datos construyendo un intervalo de confianza. Entonces, mejora cosas, pero también hay quienes dicen que si tú utilizas bien estadística frecuentista, lo que pasa es que hay muchas trampas en la estadística. El ejemplo creo que más claro de lo que hemos visto es este tema de las raíces unitarias, ¿no? Y así empiezas a agregar otro tipo de trampas que realmente son errores, consecuencia de no conocer las limitaciones, ventajas y desventajas que tiene la estadística frecuentista. Por ejemplo, conocer, no sé, cómo se usa una media, ¿no? Etcétera. Entonces, si no conoces esas ventajas, desventajas, utilizas los métodos sin verificar que se cumpla lo que pide el método y llegas a conclusiones seguramente erróneas. Pero si tú usaras adecuadamente esos conceptos, entonces no es, digamos, no es tan notoria la superioridad que se pudiera encontrar con métodos bayesianos. Pero bueno, hay un capítulo que trae estadística bayesiana en el Mendenhall, me parece que es el último, y trae pues lo básico, estimación, intervalos de probabilidad bayesianos. Pero bueno, así a grandes rasgos con el tema de la estadística bayesiana. ¿Dudas? Francisco. Es lo que les acabo de explicar. Said.
Duda, profesor, regresándonos un minutito atrás, donde estábamos mencionando que podemos decidir el porcentaje en, en la media que se puede eliminar y hablaba sobre el intervalo de probabilidad. ¿Cuál es el intervalo? ¿Ese aquí me confundí un poquito? Sí, es que este no es el intervalo. Bueno, lo voy a poner acá. El intervalo lo tendríamos que construir, por ejemplo, es un intervalo para la media, ¿no? O bueno, muy similar a un intervalo para la media. Bueno, está bien, les voy a adelantar un poquito. Su tarea. Recuerdan que les dejé el investigar lo de la desigualdad de Chebyshev. Sí. ¿Sí la pudieron encontrar? Sí. Sí. ¿Y qué dice más o menos? Por ejemplo, hay una versión que dice que la media más menos K desviaciones contienen al menos el 1 menos 1 sobre K al cuadrado por ciento de los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si K vale 2, entonces construimos un intervalo que hacia abajo es X barra de los datos menos 2 veces la desviación hasta X barra más 2 veces la desviación. Entonces, si tienen un conjunto de datos, calculan X barra y calculan la desviación y hacen este cálculo, X barra menos 2 veces la desviación y también X barra más 2 veces la desviación. Y digamos que aquí nos da 17.3 y acá nos da 23.4, ¿no? Entonces, todos los datos que estén hacia acá y todos los datos que estén hacia acá se van a ir. Y con esto obtendríamos un intervalo que contiene una cierta cantidad de datos. ¿Qué cantidad? Por lo menos. O sea, por lo menos va a tener 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Esto sería 75. 3 cuartos. Ajá. Y 3 cuartos, pues sería como el punto 75, ¿no? Sí. 75% de los datos. Es lo que conservamos. Es lo que conservamos. Si seguimos esta regla, el 25% de los datos lo estamos considerando extremo, ¿sí? Podemos construir un intervalo más grande, de tal manera que se vaya un porcentaje más pequeño. Un 5, un 10, un 1. Y entonces, ese 1, ese 5 o ese 10 va a ser considerado datos extremos. Y esta misma regla aplica para datos que vienen de una normal. Si lo trataron, bueno, para encerrar un poco la idea, yo aquí lo que les pedía era que trataran de identificar qué valor de K era el que hacía que obtuvieran un intervalo que les dejara, por ejemplo, el 90% de los datos. Entonces aquí lo que tenían que hacer solamente era igualar esto, el X barra más menos K veces la desviación, y que esto les diera
el 90%, ¿no? Y ya de aquí pues hacían el despeje de K. Y así encontraban cuánto valía K para construir un intervalo que les diera el 90, ¿sí? Entonces, ahí encontraban el 90, 95, 99. Este resultado es un resultado que permite construir estos intervalos cuando los datos no son normales. ¿Sí? Porque si los datos fueran normales, entonces, digamos que, por ejemplo, aquí con K igual a 2, que sería X barra más menos 2 desviaciones, tenemos el 75% de los datos. Pero si los datos fueran normales, entonces el intervalo sería X barra más menos 2 veces la desviación de los datos. Y esto nos tendría que dar cuando tenemos 2 veces la desviación, nos daba el 95 o 96% de los datos. ¿Se acuerdan? Fue un resultado que vimos. Entonces, no necesitas intervalos tan grandes respecto de los intervalos de la desigualdad de Chebyshev para tener un porcentaje alto. Es decir, pero bueno, aquí dependemos de que los datos vengan de una normal. Es muy común aplicar estos métodos de eliminar porcentaje de los datos de entrada, así como casi lo primero que le hacemos ya a una base de datos lista para análisis. Aplicarle alguna regla de este tipo, pero habría que ver que el supuesto de normalidad sea razonable para ese conjunto de datos. Si no es razonable o si los datos no dan señales de normalidad, puedes utilizar la desigualdad de Chebyshev, pero vas a tener intervalos más grandes si quisieras, por ejemplo, eliminar el 95, 96, perdón, conservar el 95, 96. Este intervalo va a ser más grande porque con 2 desviaciones mínimo te asegura el 75. Podrías tener más, pero digamos, pierde precisión el intervalo, ¿no? Por este tema de usar la desigualdad de Chebyshev, dado que los datos no son normales. Entonces, el ideal sería que los datos den muestras de normalidad para eliminar datos extremos con intervalos que no son tan grandes. ¿Sale? Entonces dices, oye, pues me quedo con el 96% de los datos, se oye aceptable. Si uso la media más menos 2 desviaciones. Si uso la media más menos 3 o la media más menos 2.576, más bien usando la media más menos 2.576, me puedo quedar con el 99% y solo el 1% es dato extremo. Entonces no se oye tan mal. Espero haber aclarado la duda. Sí, profe, gracias. No, al contrario. Y pues ya se aclaró un poquito más la tarea. Me regreso acá porque nos habíamos quedado y estábamos hablando de la media. La media entonces es sensible a datos extremos. Y creo que ya era todo lo que podíamos decir sobre ciertas cualidades de la media y desventajas también que me interesa resaltar. Y luego llegamos a la mediana. Vamos a hablar de la mediana. Y nuevamente tenemos un conjunto de datos
x1 hasta xn. Y tenemos el caso donde n es par y el caso donde n es impar. ¿Cuál es el caso más fácil de estos dos? Cuando es Impar, ¿no? Impar. ¿Cuándo es impar? Impar. Dos impar. Porque ¿qué habría que hacer cuando es impar? Pues cuando es impar, no sé, estoy pensando en el 11, te quedas con el número 6, ¿no? Bueno, eliges, ya no me acuerdo. Sí, cuando es el 5, por ejemplo, pues ya te quedas con el 3, ¿no? Justo en medio. De acuerdo. Sí, exacto. Muy bien. Lo primero es que hay que ordenar los datos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, este conjunto de datos lo vamos a convertir en este otro conjunto. Le voy a poner esta notación. ¿Alguien conoce o reconoce esta notación? X paréntesis 1, subíndice paréntesis 1. No, la verdad no. Okay. ¿Alguien de nuestros compañeros de actuaría o de Mac? Esta notación la utilizamos para decir que los datos han sido ordenados. Este dato es X ordenado 1. Este dato es X ordenado 2, X ordenado N. Y por ejemplo, este podría ser el menor de los datos y este es el mayor de los datos. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, ya ordenamos los datos. Esta notación es muy común en un tema que se llama estadísticos de orden. Entonces, vamos a aprovechar esta notación para escribir el procedimiento de cómo se calcula la mediana para el caso par y para el caso impar. Para el caso impar, si por ejemplo tenemos solo tres datos, X ordenado 1, X ordenado 2 y X ordenado 3, ¿están de acuerdo que X ordenado 2 sería la mediana? Sí. Sí. Ok, ahora, ya sabemos que es X ordenado 2. Y vamos a decir que la mediana vamos a poner en la notación que sea ME. Entonces la mediana, que va a ser X ordenado 2, con este ejemplo, ¿cómo la escribiríamos si tuviéramos N datos ordenados y N es impar? ¿Cómo escribimos la fórmula para calcular la mediana usando estadísticos de orden? ¿Podría ser el número de los datos más 1 entre 2? Más 1 entre 2, o sea, X y aquí, a ver otra vez, ¿cómo dijiste? Ajá, X, digamos, N más 1 entre 2, ¿no? A ver, con esta notación, N Ajá, más 1 entre 2, ajá, así. sí. Por ejemplo, para este caso es 3 más 1 entre 2 nos da X ordenado 2. Correcto. Entonces, ahí está, ¿no? Esa sería la forma. Y si N es par, ¿cómo calcularíamos la mediana? Usando notación de estadísticos de orden. ¿Alguien por ahí? Es que creo que se tenía que elegir, ¿no? O sea, cuando lo divides entre dos, por ejemplo, voy a pensar en el caso de... De los O sea, como que tienes que elegir, ingresos. ¿no? El de arriba o el de abajo. No me acuerdo. Si fueran, por ejemplo,
Se saca el promedio. Le agregamos aquí un X ordenado 4. La mediana es el promedio de estos dos, ¿no? Sí. Entonces, como ¿qué ponemos aquí? Que represente la suma de estos dos, por ejemplo, para un caso de n datos. Pues es la misma, pero sin el +1, ¿no? Por ejemplo, x n sobre 2, ¿no? Con eso nos da el x2. Y para el x3, Más xn más 1 entre 2. n más 1 entre el 2, ¿a quién dividiría? ¿Solo al n? O sea, ¿sí? ¿Cómo ven? Sí, así. Muy bien. Entonces, pues ahí está la mediana. Pregunta. Para ir en el orden en el que vimos lo mismo hace rato. ¿Se necesitan todos los datos para calcularla? No. ¿Cómo Sí. ven? Sí, para ordenarlos, ¿no? Si partimos de que no están ordenados, sí. Si ya me dan información, entonces, de quiénes son estos valores o quién es el de en medio, pues entonces no los necesitaría, ¿no? Ajá. Entonces, permítanme aquí poner que, bueno, eso, ¿no? Si no están ordenados, sí se necesitan todos. ¿Sale? Pero digamos, como que se empieza a ver esta idea de que puedo no necesitar toda la información. Más adelante, cuando hablemos de estimación, vamos a hablar de un concepto que se llama estimador suficiente. Y voy a retomar esta idea de cuánto necesita un cierto concepto que se conozca sobre los datos para que cumpla su función. Y en la medida en que, digamos, no necesite toda la información uno por uno, entonces vamos a estar ante el caso de algo como un estadístico suficiente, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Si calculamos la mediana pertenece siempre al conjunto sobre el cual se calculó. Sí. Pues depende si es par o impar, ¿no? Sí, exacto. Si n es par, entonces no siempre pertenece. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero si n es impar, siempre va a ser un elemento. ¿Qué más? ¿Siempre existe? Pues como que no se ve alguna limitación, ¿correcto? O sea, pues aquí saco el promedio, aquí identifico quién está a la mitad. Entonces, no veo que haya un caso donde no exista. ¿Y es sensible a datos extremos? ¿Cómo ven? No. No. Ok, decimos que no. Es lo que todos decimos, ¿no? Todos hemos escuchado. Pregunta. Hace rato dijimos que el promedio era una medida sensible a datos extremos, ¿no? Aquí tenemos un promedio. ¿No será sensible la mediana para el caso par? Sí. No.
Yo seguiría pensando que no. Ok, ¿por qué los que dicen que no? Porque porque digamos, como están ordenados los datos, se Sí, tienen los dos para el caso par, pues, se sí, tienen los dos centrales. Entonces, de alguna manera se están cortando los datos extremos, ¿no? sí, exacto. En este promedio no va a haber datos extremos, ¿no? Por eso no sería sensible. Así es. Entonces, efectivamente, no es sensible, aunque ahí hay una media, porque ya el haberlos ordenado, como dicen, ya nos evitó usar datos extremos. ¿Sí? Ok. Bueno, siguiente medida, la moda. Vamos a ponerle un MO para la moda. Tenemos X1, X2 hasta XN. Para cada dato, vamos a, sobre todo para cada dato diferente. Digamos que X1, X2, XN, bueno, voy a borrar esta partecita. Son los N datos. Con estos N datos puedo obtener X1 así hasta X, voy a ponerle M. Estos que están aquí son los distintos valores del conjunto X1 hasta XN. Solo los distintos. Por ejemplo, si X1 es un 5 y X2 es un 5, entonces X1 va a ser un solo 5, ¿sí? Porque solo estoy usando los distintos valores. Y si alguno se repite, eso lo voy a identificar en otra variable que voy a llamar la frecuencia del dato X1 del conjunto de los distintos datos. Y así, entonces voy a tener la frecuencia 1, la frecuencia 2, hasta la frecuencia M. De cada dato distinto, tengo su frecuencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro esta notación? Sí. Ok. ¿Qué hacemos con esas frecuencias? ¿Qué diríamos que es la moda? El valor que se repite más. O el valor de mayor frecuencia, ¿no? Sí. Entonces, la moda de X1 hasta XN es el valor XJ, ¿sale? J que va desde 1 hasta M, o sea, me estoy refiriendo a los que son distintos, tal que F de J es mayor que F de I, ¿sale? Para I distinto de J y I que va desde 1 hasta M. Entonces, es el valor con la mayor frecuencia. Eso es lo que queremos decir. Ahora, la frecuencia necesita todos los datos para calcularse. Sí. 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 Sí, si no conocemos, bueno, justo creo que lo pregunté mal.
La moda necesita todos los datos para calcularse. La frecuencia sí. No, si conocemos los datos distintos y su frecuencia, no. Ok. Si conocemos las frecuencias de los datos X1, XM, no se necesitan todos los datos originales. La moda siempre existe. No. ¿En qué casos decimos que no existe? Me imagino en uno donde todos los valores son únicos. Exacto. No siempre existe. Si todos los datos tienen la misma frecuencia, entonces decimos que la moda son todos o que la moda no existe, es otra forma de decirlo. Entonces, no siempre existe. La moda, si existe, pertenece al conjunto sobre el cual se identificó Sí, Sí. pertenece. y siempre, ¿están de acuerdo? Siempre pertenece al conjunto. Y la pregunta más difícil, ¿es sensible a datos extremos? ¿Cómo ven? No, ¿Por qué no? No, porque se basa en la frecuencia y tendría que ser o sea, si fuera un valor que se repite con mucha frecuencia, debería de ser atípico. Yo creo que sí, o sea que sí es sensible. Si el dato atípico es el que más se repite. Ok. Pero ya no sería Pero típico, ya no- ¿no? Porque dicen ya en no sería frecuencias. típico. O sea, puede ser que, no sé, tienes 0.10 veces y todos tus demás datos son 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se repiten una vez. Aún así, la moda estaría en un extremo. Ahora les buen ejemplo. No lo había pensado. Por ejemplo, creo que es lo que mencionabas. ¿Quién fue? ¿Marta? Sí. Sí. Aquí hay un conjunto. Todos estos. Ah, bueno, aquí no puse datos extremos. Que de repente no me da el borrador. Ah, creo que sí me lo da. Y Aquí hoy le voy a poner. las flechitas abajo a la Y ahora sí derecha. están estas. Mm. Sí. Creo que es el ejemplo que decía Marta. ¿Correcto? ¿O entendí mal? No, sí, ese. Sí. El comportamiento más común de los datos está por acá. Pero la moda es esta. ¿Cierto? Entonces la moda te dio un valor que no es el más común. Así que sí es sensible a datos extremos. Si se fijan, haciendo como una rápida reflexión de estas medidas, algunas pareciera que tienen ciertas ventajas que las otras, ¿no? No son sensibles a datos extremos, a veces existe, a veces no, otras siempre existen, etcétera. Entonces, pasa lo mismo con métodos más elaborados, métodos de estimación, métodos para hacer modelos, pruebas, por ejemplo, ya verificaron o ya investigaron distintas pruebas de normalidad.
algunas de alguna manera son superiores a otras en varias características o en algunas, y otras pruebas al revés, ¿no? Son más superiores en alguna característica. Entonces, es útil conocer una variedad de métodos para lo mismo, para que, sobre todo cuando te arrojan conclusiones distintas, tomes la decisión de a qué método le puedes hacer caso. Bueno, pues aquí algunas ideas y les dejo una tarea. ¿Han escuchado de la media geométrica? Sí, lo he escuchado, pero la verdad no me acuerdo de qué va. Ok. ¿Algún otro tipo de media que hayan escuchado? La media ponderada. Hay una media, exacto. Media móvil, ¿no? Algo así. Esa sí sería un concepto, sí, sigue siendo una media, más para series de tiempo y sobre todo con un propósito de modelación, pero La media aritmética. aritmética, que es la que ya vimos, Sí. ¿no? Ajá. Pero hay otra media. ¿Alguien que recuerde otra media? Media binomial, esa sí no la conozco. Armónica. Media armónica, correcto. Aquí quisiera que investiguen cada una de estas medias, de estas tres, y que den un ejemplo de cálculo. Puede ser sencillo, puede ser inventado, si gustan. Pero la idea es que vean que existen otras alternativas de medias que sirven para ciertos casos, ¿sí? Esta que se llama media ponderada, también la pueden encontrar así como media alfa podada o media truncada, ¿sí? Pero estas sí tienen nombres universales, digamos, o unívocos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Pues no. Ok. ¿Les parece si hacemos un receso? Sí. De unos 8 minutitos.